Bienvenidos amigos a Valores de Acero. Esta es una edición más, un programa más en donde nos asomamos a esa ventana abierta del mundo y comentamos con amigos que vienen aquí a nuestro programa las situaciones del mundo, lo que está ocurriendo. Hoy con nosotros está Fausto Pretelín. Él es editor internacionalista de el diario Economista, un diario al que les recomiendo que ustedes consulten la edición digital, sobre todo porque sí trae una información muy bien actualizada, concreta, objetiva. Bienvenido, Fausto. Encantado, padre. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Pues muy bien, gracias a Dios. Estamos aquí en medio de toda esta vorágine internacional, todos estos conflictos. Desde la última vez que estuvimos hablando hasta ahora han pasado muchas cosas. Me acuerdo que hubo una visita del Papa Francisco a Irak, que últimamente ha habido unas situaciones en Medio Oriente que vuelve a ser yo digo, unos países que están siempre en conflicto. Palestina, Israel, Siria, no digamos Siria. El otro día el Papa Francisco se lamentaba tantos años en guerra en Siria y nadie hace nada. ¿Nos podrías explicar esta indiferencia que hay ante Siria y este conflicto de intereses que hay entre Israel y Palestina? Sí, padre, bueno, lo de Siria ya son más de 10 años de una guerra civil. Si usted recuerda, comenzó con esta llamada Primavera Árabe, que para muchos era una serie de esperanza de que los sistemas en Oriente Medio se democratizaran, algunas de ellas dictaduras, y todo esto pues terminó en una constitución en Túnez, pero todos los demás países, entiéndase Egipto, por ejemplo, entiéndase obviamente Siria, mostraron una dureza muy fuerte. Hay una guerra civil muy lamentable, como todas las guerras civiles allá en Siria. El dictador está en la silla, no lo mueve nadie, lo apoya Rusia. Y entonces, pues esta indiferencia yo creo que parte, padre, es de la llamada cronificación de los problemas. Es decir, pasan los años y la verdad no hay una salida al problema. Son miles de muertos, cientos de miles de muertos, y eso, pues bueno, angustia a cualquiera. Yo creo que es un país, bueno, de 22 millones de habitantes, la mitad de ellos está o refugiado o desplazado, es decir, desplazado en el mismo país o refugiado fuera del país en otras regiones. Entonces, pues sí, es una situación muy lamentable porque se dan muchos intereses están en medio de Siria. Y la segunda pregunta, pues esta situación con Israel y Palestina, yo diría que a veces las fronteras se desdibujan, son problemas regionales, porque si bien focalizamos el tema con Palestina, con Israel, hay otros elementos que están también jugando, si se puede llamar de esa manera, la geopolítica en esa región. Entiéndase países como Irán, por ejemplo, o Estados Unidos, Arabia Saudita, ni se diga, entonces, o Yemen. Y entonces, en ese sentido, al haber tantos intereses, en muchas ocasiones ya se pierde quiénes son los jugadores, ¿no? Si se permite la analogía, es como si en una cancha de fútbol, en donde están jugando dos equipos, se metieran otros jugadores con otras camisetas y ya los espectadores ya no sabemos quiénes son los equipos, quiénes juegan contra quién o quién tiene que meter gol en qué otra parte. Perdone el ejemplo tan banal, pero creo que eso habla bastante o refleja un poco de lo que es esos problemas en esa región. Se pone siempre a la Iglesia como mediadora en este tipo de problemas internacionales. ¿Crees que la Iglesia hoy en día también tiene esta función de mediadora y que puede hacer un papel desde tu experiencia como editor internacional, puede hacer un papel de mediación entre Israel y Palestina? O a lo mejor puede complicarlo más por los intereses mismos que tiene en Palestina la Iglesia Católica. Es una muy buena pregunta. Yo diría que siempre la Iglesia Católica, uno podría apelar hacia su presencia para que pudiera ser mediadora en este tipo de problemas. Al haber tantas religiones en conflicto también internas en estos países, le pongo el ejemplo de los sunitas y los chiitas en el tema de Siria,
A veces es complicado que en este caso la Iglesia Católica pudiera ser mediadora, pero bueno, no es imposible. Siempre la Iglesia tiene una connotación positiva desde el punto de vista de que busca la paz a cualquier costo, y en ese sentido creo que el gran problema es que los políticos no buscan la paz a cualquier costo, sino buscan pues intereses personales en muchas ocasiones, en donde dejan a un lado a mediadores que pueden ser o que pueden aportar paz a la mesa, ¿no?, de negociación. Fausto, me gustaría contigo compartir esa imagen del Papa Francisco que ves a los pies de las autoridades de, no sé si te acordarás tú, de Yemen, un país dividido, un país que continúa en una guerra civil y que nadie entiende. ¿Nos podrías explicar un poco el fenómeno de Yemen e incluso pues Etiopía, toda esa región que anda siempre en guerras y que desgraciadamente en el resto del mundo nos hemos acostumbrado a, bueno, ahí están, siguen en lo suyo? Sí. Bueno, Yemen es un país que tiene una frontera importante con Irán, con Siria. Yemen es un país que ha tenido 2 presidentes en los últimos años, y eso habla de que detrás de cada uno de los presidentes hay potencias que los respaldan. Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, siempre están de alguna manera pues apoyando a algunos de los 2 presidentes. Arabia Saudita dice que Yemen pues ha sido un territorio en donde los iraníes han aprovechado para ganarle terreno y poder y control para luchar contra Arabia Saudita. Y entonces los iraníes dicen lo contrario, que Arabia Saudita ha aprovechado el vacío de poder en Yemen para hacer de esa región un territorio de guerra, una cancha de guerra en contra de Irán. Arabia Saudita, recordar, padre, la mayoría son sunitas y los iraníes son chiitas. Estas etnias, con sus respectivas religiones, bueno, pues están también peleando en Siria, claramente, y además en Siria pues están los turcos y están los estadounidenses. Es decir, son regiones de territorio de nadie, son gobiernos totalmente avasallados por una triste realidad que es la guerra. Recuerdo pues unas declaraciones, no me acuerdo exactamente, eran de Medio Oriente, una persona en donde decía: vienen por el petróleo y se olvidan de lo demás. Vienen por la riqueza, la fuente de riqueza del país, los gobiernos se compran y al final lo que ocurre ahí es una guerra. Hablando de todo esto, me gustaría ir contigo de Medio Oriente, vamos a África. En África en el norte de África, como un movimiento migratorio hacia Europa, que a mí me recuerda el movimiento migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿no? El sueño europeo del norte de África. Hace poco en Marruecos pues, quiso pues, invadir la parte subsahariana e incluso también quiso invadir algunas ciudades como Ceuta, Melilla, ciudades españolas en territorio ya africano. No solamente me voy a eso, me voy a Boko Haram y toda la problemática que existe entre las etnias en la República Centroafricana. ¿Qué interés tiene la ONU en pues, ser mediador, dialogar, como pues dice Fratelli Tutti, en provocar un orden internacional nuevo a base de consensos? Bueno, el tema de África se agravó mucho el tema de la migración en África del Norte a raíz precisamente de la guerra civil en Siria, pero también en la situación de Afganistán, Eritrea. Es decir, hay olas migratorias de eritreos, por ejemplo, que huyen de la inseguridad, como los sirios, y buscan refugio en Europa. Eso lo hemos visto en los últimos 7 años aproximadamente, o 10, desde que empezó la guerra civil en Siria. La ONU desafortunadamente tiene, como se dice popularmente, tiene pocos dientes para poder ser un órgano de mayor coacción hacia los países. Digamos que su único brazo de coacción que tiene fuerza, que tiene musculatura, es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ahí sí son decisiones que se tienen que adoptar, entiéndase, en el lugar que se vayan a tomar las decisiones.
pero el área migratoria de la ONU es un área muy debilitada desde el punto de vista de los recursos financieros. Si usted recuerda, el presidente de Estados Unidos pues quiso recortar las ayudas a Naciones Unidas, entre otros entes, entre otros organismos, entre otros mecanismos globales, internacionales, y habla un poco de la precariedad en donde no muchos países están aportando dinero. La ONU nace después de la Segunda Guerra Mundial, orden mundial o institucionalización, en donde no hay instituciones. Esa es la presencia de Naciones Unidas, es una presencia importante de cascos azules, por ejemplo, presta ayuda en momentos de guerra, en momentos de conflictos bélicos. Los cascos azules simbolizan pues la presencia de personas que son totalmente imparciales, que tratan de ayudar, ¿no?, a la población donde llegan con comida, con alimentos, con agua. Pero insisto, creo que este nuevo orden mundial los sintetizan las 5 potencias que están en el Consejo de Seguridad, que son China, que son Rusia, que es Estados Unidos, que es Reino Unido, Francia. Aun cuando no esté la India, tiene mucho poder cada vez más, y son estos 5 o 6 países los que están marcando las pautas a nivel internacional. Y los que tienen el derecho de vetar un tema u otro, al final para votar a favor de la paz en un país, de la intervención de cascos azules, ellos al final tienen el derecho de intervenir. Por eso esa poca credibilidad, creo yo, por parte de cierta población mundial, no tengo aquí una encuesta que diga tanto por ciento, pero sí vemos o sentimos, no sé si te pasa a ti, Fausto, en la calle, que la gente ya cree menos en la Organización de Naciones Unidas, porque espera algo más. Sí, en parte a veces es injusto, pero sí es cierto. Y digo que a veces es injusto porque, insisto, no tiene muchos elementos de coacción o muchos elementos para accionar, ¿no? Siempre está, pues, ahora sí que a la orden de los países, de las potencias, salvo el Consejo de Seguridad, que como bien usted dice, padre, tienen el poder de veto y en muchas ocasiones están trabados los problemas. En Siria, por ejemplo, pues Rusia ha vetado algunas posturas de Estados Unidos, de Francia, de Reino Unido, y en ese sentido también a veces China los apoya. Hoy cada vez más están unidos Rusia y China, y entonces prácticamente está paralizado el Consejo de Seguridad. Rusia y China paralizan asuntos, estamos hablando de la situación en Medio Oriente, hemos tocado algo de África, también los movimientos migratorios, los conflictos que hay. Nos vamos a un descanso, una pausa, ahora volvemos porque inmediatamente vamos a tocar con Fausto Pretelín, vamos a tocar el tema de América. Enseguida volvemos. Regresamos, esto es Valores de Acero, ya sabes que esto es una ventana abierta donde pues mostramos con el invitado cuestiones que trabaja, que hace, reflexiones. Hoy estamos con Fausto Pretelín, él es editor en El Economista de la sección internacional, domina todos los temas internacionales y hemos hablado un poco de Medio Oriente y de toda la situación migratoria que tiene la parte de Medio Oriente y también la parte del norte de África. Bueno, ahora les decíamos, terminamos con Rusia y China y ahora vamos un poco al fenómeno latinoamericano. Cuando dices Rusia y China, Fausto y querida audiencia, yo me recuerda mucho al fenómeno que está pasando en Venezuela, en donde además de que están sacando minerales y llevando a otros lugares por estos países intereses económicos, en donde también está apareciendo un fenómeno que es el narcotráfico, condenado por Estados Unidos, que curiosamente es el gran consumidor de droga, pero también es el gran buscador de todo, de cazador de todos estos paraísos para lo que son el narcotráfico y la siembra de la amapola. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Puede haber una luz de esperanza en Venezuela desde tu punto de vista con las noticias que te van llegando? Bueno, mire, padre, he estado en Venezuela en estos últimos años. Primer punto es una crisis política profunda, en donde yo le llamo el dictador Nicolás Maduro, porque tiene el poder
tiene el poder legislativo a su mano, tiene el poder ejecutivo, obviamente, y también el judicial, y el poder popular y el poder electoral. Allí en Venezuela hay 5 poderes. En ese sentido, su estrategia de dividir a la oposición ha dado resultado. Cuando metió a la cárcel a Leopoldo López hace 4 o 5 años, mandó un mensaje a la oposición, ahí se debilitó mucho. Hemos visto 4 años de Donald Trump que aplicó sanciones muy duras, pero que aplicar sanciones no significa que vayan solamente a la cúpula, en este caso la dictadura, sino que también afecta a la población. Es un país de 30 millones de habitantes, en donde en los 5 años han salido 5 millones de habitantes aproximadamente. ¿Por qué? Por la inestabilidad política. Se llega a la pandemia y eso, bueno, le da más tiempo al dictador Nicolás Maduro para quedarse en el poder. Hoy Biden y la Unión Europea están pensando en cambiar la metodología o cambiar su estrategia en temas de las sanciones, porque se dan cuenta que no obtuvieron éxito. Quieren reforzar a la oposición, pero la oposición sigue muy dividida. Por una parte Enrique Capriles y por otra parte Leopoldo López. Son 2 opositores, pero entre ellos son 2 antagonistas. Entonces, a corto plazo, contestando su pregunta, yo no veo una gran esperanza de que se alivie la situación. Creo que se requiere de mucha política, de mucha negociación y sobre todo de cómo poder negociar con la dictadura. Ese es el gran problema. Vemos a Nicaragua que está en la misma vía, ya lleva muchos años en ese tema y no hay soluciones. Entonces, pues creo que la inestabilidad en América Latina le ayuda mucho a Nicolás Maduro, porque no es el único país que tiene esa crisis. Son otros países que también son vecinos de él y que tienen crisis fuertes. Por ahí va mi otra pregunta. ¿Podemos ver espejos en otros países de lo que está ocurriendo en Venezuela? De un lado y de otro. Digo, Nicolás Maduro, pero podemos ver también en Brasil un Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que pues también está aplicando políticas de otro punto de vista. Es decir, podemos poner en un gran titular hoy, América Latina polarizada. Sí, totalmente polarizada y en riesgo de caer más polarizada. Yo pongo el ejemplo de Perú, padre, que es un país que económicamente ha crecido mucho en la última década, pero que políticamente desde hace 5 años está estancado en una crisis que ha costado inclusive la vida de un presidente que se suicidó porque ya iba la policía sobre él, que ha costado la renuncia de varios presidentes o la destitución de varios presidentes por temas de corrupción. El Congreso quizás ha tenido una mayor irresponsabilidad de lo que uno puede imaginar. Y hoy Perú está en la disyuntiva, en donde en las últimas elecciones los peruanos se encontraron en la boleta con 2 opciones muy lamentables. Por una parte, Keiko Fujimori, hija del expresidente que está en la cárcel, dictador también, y otro personaje que es Pedro Castillo, que viene de una ultraizquierda que entre sus promesas al inicio de la campaña era desaparecer la Asamblea, el Congreso. Entonces, él gana las elecciones, está en este momento, pues, los jueces calificando la elección, pero de llegar a la presidencia, pues Perú pasará por una zona oscura muy grave, por llamarla menos. Y así hay otras regiones que viven por el mismo sentido. Chile vive un periodo también de inestabilidad, en donde la izquierda ha ganado en las elecciones para formar una nueva constitución, y más que la izquierda, pues son personas que no tienen partido político. Entonces, la ocurrencia en muchas ocasiones lleva a llevar al poder a gente que no tiene experiencia en la política, pero que sin embargo está al frente de los países, ¿no? Migración, fenómeno centroamericano. Honduras, El Salvador, Guatemala. Hemos visto hace unos meses imágenes crueles de mandar a niños menores de edad a la frontera a arriesgar sus propias vidas. No sabemos cuántas vidas se ha llevado el camino de estos niños y han cruzado, ¿sí?, por las fake news, ¿no?, diciendo que, bueno, pues iban a abrir el campo y que si llevabas al niño, cosas de estas que pues uno se asombra. Hemos visto imágenes para mí muy violentas de niños que cruzaban, incluso niños abandonados en el desierto. Este fenómeno, ¿cómo lo ves tú desde el punto de vista político
cómo ha actuado México y cómo está actuando Estados Unidos, porque parece que había un gobierno demócrata con Joe Biden que iba a abrir las puertas, pero como que está diciendo calmaditos. Yo me acuerdo con el gobierno de Obama que había más deportados que con el gobierno republicano anterior. ¿Qué está sucediendo? Mire, es indudable que no se puede dejar de hablar de los 4 años de Donald Trump, en donde aplicó una política, por fortuna por poco tiempo, porque la Corte se lo tiró, muy inhumana, que era tolerancia cero. Si usted recuerda, padre, era dividir a las familias que intentaban entrar a la frontera, los menores de edad respecto a los mayores de edad. Y esta división fue cruel, fue lamentable, fue humanamente reprobable. La aplicó el entonces Jeff Sessions, que era el secretario de Justicia, o el fiscal general, como se le quiera llamar ahí en Estados Unidos. Sin embargo, fue criticada y fue echada para abajo. Pero eso quedó como un legado muy lamentable del gobierno de Estados Unidos. El gobierno de México se prestó a hacerle segunda al gobierno de Estados Unidos. Las personas que llegaban a la frontera, que querían pedir asilo, México se ofreció a aceptarlas mientras se arreglaban legalmente todos sus problemas, pero sin ninguna estrategia aquí en México prácticamente, ¿no? Y algo más cruel también, sacó al ejército a la frontera con Guatemala, la Guardia Nacional, para impedir que pasaran la frontera. Eso fue, digamos, que el servicio que le ofreció el presidente de México al de Estados Unidos en su momento. Llega, como usted bien dice, Biden, con expectativas positivas. Creo yo que hubo un efecto llamada durante su campaña, porque prometió que iba a ser muy distinto a Donald Trump, también en materia migratoria. Eso generó muchas expectativas en Centroamérica, hondureños, salvadoreños, guatemaltecos que huyen de la crisis de la inseguridad, de la crisis laboral que viven sus países, y entonces se animaron a cruzar la frontera, se fueron hacia Estados Unidos, y al principio de este año, 2021, los índices de migración crecieron abrumadoramente, hasta tal punto que Biden dijo, hasta aquí llegamos, ya no vengan, quédense. Aplicó una política que le heredó Trump, que nace de la pandemia, es decir, no puedes recibir Estados Unidos a migrantes por cuestiones de sanidad, y esa fue la última política que dejó Biden viva del anterior gobierno. Cambió muchos aspectos, pero hoy en día, bueno, es mucho más restrictivo. Como bien dice usted, recuerda al presidente Obama que deportó a muchas miles de personas, creo que más que las que deportó el presidente Donald Trump. La diferencia es que Trump tenía una retórica muy agresiva y Obama actuaba por debajo del piso, ¿no? México frente a todo el mundo internacional. Hemos visto a un Marcelo Ebrard, pues, que ha viajado por algunos países. A México se le escucha con su cultura, con su historia. ¿Se le escucha a nivel internacional o se le sigue viendo como un país, vamos a decir, lleno de violencia, de narcotráfico? Cuidado, alerta roja, no puedes ir a México. ¿Tú cómo lo ves desde la información que vas llevando? ¿Ha progresado el protagonismo internacional de México o realmente pues ha disminuido o está en pausa? Mire, ha bajado la actividad de México en el mundo por determinación propia del presidente López Obrador. Él no le interesa el mundo, no le interesa la política exterior. Segundo punto, es mal visto México desde el exterior en casos muy puntuales como el de Venezuela, como el de Nicaragua. La abstención de México ante la OEA hace un par de semanas por el tema de Nicaragua. La OEA condenó la violación de los derechos humanos en ese país. También condenó desde Ginebra, Naciones Unidas, la violación de los derechos humanos en ese país, y México no firmó la carta. Cuando llega el presidente actual de México, prácticamente saca del país del Grupo de Lima. El Grupo de Lima, padre, nació después del fracaso de la OEA en Cancún, en una asamblea que hubo en los últimos 2 años del antiguo gobierno de Peña Nieto. Luis Almagro ya no tuvo un discurso para actuar en el tema de Venezuela, y ahí entonces México salió. Y es mal visto porque no reconoció a Juan Guaidó como presidente electo o presidente sustituto, como se le quiera llamar allá en Venezuela. Entonces, yo creo que las expectativas para 2018 era que un presidente que ganó
tantos millones de votos, 30 millones de votos en las elecciones, pues tenía toda la legitimidad para poder ser un líder a nivel internacional, pero insisto, como dije en el primer momento, no quiso serlo por decisiones propias. Y creo que el año pasado prácticamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, se la pasó hablando de vacunas. Yo creo que no hay ningún secretario de Relaciones Exteriores en el mundo que hable tanto de las vacunas. Se entiende muy bien que son urgentes, pero creo que ese discurso le tocaría pues al secretario de Salud. Fausto, ¿qué te pareció la visita de Parolin a México? El secretario de Estado del Vaticano, el segundo más importante, un enviado del Papa aquí a México. Yo creo que es muy importante que lo haya enviado, que haya llegado a México. Diplomáticamente, pues tiene el estatus de un embajador. Y entonces, yo creo que es importante que haya venido porque pues, creo que desde el Poder Ejecutivo no tiene tanto apoyo a la Iglesia Católica. Sabemos que es un presidente con otras creencias y en ese sentido creo que le interesa al Padre Francisco conocer cuáles son las cartas diplomáticas que juega México, en ese tema, ¿no? Y ojalá que Parolin pues tengan información y se la haya dado ahora al Papa, ¿no? Eso esperamos. Muchísimas gracias, Fausto Pretelín. Él es pues encargado de la sección internacional del diario Economista. Muchas gracias por estar con nosotros, por tus reflexiones y como siempre te citaremos nuevamente para revisar todos juntos qué está pasando a nivel internacional, qué pasa en el mundo. Gracias. Como siempre es un placer platicar con usted, padre, y con su audiencia. Hasta pronto. Pues muchísimas gracias también a todos ustedes que nos siguen aquí en Valores de Acero. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga.